Volvemos al tema político de momento a las 7 de la mañana 53 minutos. Las versiones en el sentido de que la ministra Karen Abudinen presentaría su renuncia en las próximas horas. Crecen más y más los rumores en este sentido, aunque desde la Casa de Nariño dicen no hay nada oficial, pero sí hay mucho comentario. Incluso se ha dicho que la decisión del Partido Liberal de apoyar la moción de censura en su conjunto, dijéramos como bancada, podría haber sido uno de los elementos importantes que empujan, porque va perdiendo peso político la ministra en el Congreso. Tenemos en línea a Juan Carlos Lozada, representante a la Cámara Liberal, uno de los citantes a la moción de censura, y le queremos preguntar sobre la situación política y sobre cómo está la situación de la ministra en el Congreso precisamente, que es lo que dicen hoy podría empujar a esta renuncia antes de que el Congreso tome una decisión. Gracias, representante, por atendernos. Buenos días. Yolanda, muy buenos días, un gusto saludarla. ¿Cómo está? Un saludo para toda la audiencia y la mesa de trabajo. Bueno, bien, cuéntenos usted cómo están en este momento las cargas políticas en el Congreso, porque se dice la decisión de bancada del Partido Liberal puede inclinar la balanza y puede empujar justamente a que se hagan realidad las versiones que vienen circulando sobre una inminente renuncia de la ministra. Pues yo creo que evidentemente, siendo la bancada del Partido Liberal en Cámara la más numerosa de la corporación, 35 representantes a la Cámara, por supuesto que este anuncio del Partido Liberal tiene unos efectos evidentes al interior de la Cámara de Representantes. Ya lo había hecho el Partido Justa y Libres. Por supuesto que los miembros de la oposición, que con nosotros son citantes de la moción de censura, también han anunciado su voto a favor de la moción. Eso quiere decir que hay un número de votos ya muy importantes a favor de la moción, y por supuesto entendiendo que hay representantes de partidos de gobierno que también están interesados en votar de manera favorable la moción. Pues evidentemente esto tiene contra las cuerdas a la ministra Abudinen, que por eso hay los rumores de su renuncia. Por supuesto, para nosotros es vergonzoso que la ministra en pleno debate de moción de censura vaya a renunciar cuando no fue capaz de hacerlo, sí, asumiendo su costo político, asumiendo su responsabilidad política antes de la moción, y que lo haga ahora burlándose del procedimiento en el Congreso de la República. Es absolutamente inaceptable. Sí, representante, una pregunta y una curiosidad en realidad. ¿Algún representante de la Cámara del Partido Liberal dijo vamos a defender a la ministra Abudinen, o fue una decisión unánime dentro de la bancada? La decisión tuvo, controversia al interior de la bancada. Hubo representantes a la Cámara que querían defender a la ministra Abudinen y que dejaron constancia de que su voto era a favor de la ministra y no en contra de ella, pero ganamos al interior de la bancada quienes pensamos que la responsabilidad política de la ministra es evidente y que debe ser asumida. Muy bien, quedamos a la expectativa de lo que pasa en las próximas horas, representante, porque nos estábamos preguntando aquí también qué pasa si se produce, como se dice ya en muchos escenarios, la renuncia de la ministra. ¿Qué pasa en ese caso con la moción de censura? Pues la moción de censura evidentemente queda sin ningún asidero si la ministra renuncia. Nosotros habíamos apoyado un proyecto de ley hace un par de meses que justamente impedía que los ministros que estuvieran en un proceso de moción de censura pudieran renunciar a su cargo durante ella. Usted recordará a la vez que el exfiscal general de la Nación y por supuesto exministro varias veces, hoy embajador en España, se burló también del Congreso de la República, renunciando apenas unas horas antes de que fuera a estrenarse la moción de censura en su contra. Y desgraciadamente me parece que eso va a ser lo que va a suceder en el caso de la ministra Abudinen, puesto que las cargas políticas hoy les son desfavorables. Entonces renunciará antes de que se lleve a cabo la votación, y por supuesto en esas condiciones ya no tiene ningún sentido hacerlo. Desde el punto de vista de la mecánica, puramente dicha, representante Lozada, ¿con cuántos votos sale adelante la moción de censura ahí en la Cámara? 86 votos es la mayoría simple, y con 86 votos sería suficiente para que la ministra tuviera que asumir las consecuencias políticas del debate. Representante, muchísimas gracias. Yolanda, a usted y a toda la mesa de trabajo, a José Manuel y a toda la audiencia, muchísimas gracias.
Juan Carlos Lozada, representante a la Cámara Liberal, uno de los citantes de la moción de censura contra la ministra Karen Abudinen. Recuerda él, José Manuel, que la bancada liberal es la más numerosa en la Cámara y que obviamente cuando se anuncia que la bancada liberal en su conjunto va a decirle sí a la moción de censura es cuando tambalea la situación política de la ministra en el Congreso, que nos tiene en este momento hablando de su renuncia, José. Total, Yolanda, yo creo que ahí no tenía ninguna salida la ministra y por eso pues toma cada vez más fuerza la posibilidad de que el anuncio de la renuncia se haga en las próximas horas. Yolanda, también me dicen que de todas maneras la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, ha confirmado que se haría la votación de la moción de censura, así como lo dice el doctor Lozada, no tenga ningún efecto práctico porque ya la ministra se habría ido. De todas maneras, pues allí podría haber un mensaje interesante para que el gobierno tenga en cuenta. Se haría la votación en cualquier caso. Ahora, en relación con el posible anuncio de la dimisión de la ministra, es bueno recordar que la ministra Karen Abudinen estuvo en horas de la tarde de ayer en la Casa de Nariño, adelantando reuniones con las más altas instancias del Estado, seguramente analizando también esta situación. Ella estuvo allí en horas de la tarde, nos confirman, analizando todo lo que está ocurriendo en relación con este caso. Bueno, pendientes entonces de la ministra Karen Abudinen, noticia política del momento. Recuerden ustedes, moción de censura, el contrato que ha generado tanta polémica, 70.000 millones de pesos de anticipo, 70.000 millones que después hemos visto en el trabajo periodístico que han hecho varios medios de comunicación, pues no se ha traducido en mejores condiciones para las escuelas y demás. Hay algunos equipos comprados, sí, hay algunos trabajos que se han hecho, sí, pero no se ha avanzado como debe ser en el proyecto. Recordemos que hubo documentos falsos que se presentaron en este contrato, es decir, muchos hechos. Y aquí vale la pena decir, el periodismo hizo la tarea. Ese periodismo al que tanta piedra le dan, pues hizo la tarea. Investigó, hay que reconocer el trabajo de la colega Paola Herrera de la W, pero después el trabajo que han venido haciendo otros medios como El Espectador, por ejemplo, que le ha hecho seguimiento, colegas de distintos medios de comunicación, aquí le hemos hecho seguimiento al caso. Me parece que el periodismo hace la tarea y estamos a la expectativa de la decisión final que tomen en la Casa de Nariño y la ministra Karen Abudinen. De eso se trata justamente el periodismo, de hacer control, de hacer veeduría, de proteger los recursos públicos, y se está haciendo. Ese periodismo al que mucho se critica, pues ha hecho la tarea. Como lo hizo, ahora que estábamos en estos días hablando del proceso 8000, alguien preguntaba por allí. Pero bueno, ¿y los periodistas qué hicieron que apenas se viene conociendo la verdad? Pues fue gracias al periodismo que se conoció todo lo que pasó en el proceso 8000, también en su momento. 8 de la mañana, vamos al resumen de noticias de la hora.